Bueno, hoy vamos a ver un poquito de hemostasia, vamos a terminar con un poco para complementar lo que es hematopoiesis y lo que es coagulación sanguínea. La base bibliográfica de esto es el Guyton, es cortita la unidad, así que espero aclararle algunas dudas con el video y bueno, cualquier cosa nos consultan. Vamos a empezar. Eh, el concepto de hemostasia, en realidad, significa todos aquellos mecanismos que nos ayuden a la prevención de la pérdida de sangre. Entonces, hay diversos mecanismos que se sigue a partir de alguna pérdida o alguna injuria o algún daño que provoque este, este procedimiento de pérdida de sangre. Entonces, a todo eso se engloba como hemostasia, pero como pueden ver ahí, hay varios procesos que vamos a ir viendo uno a uno ahora en el largo de la clase. ¿Sí? Depende generalmente del tamaño de la injuria, o si la injuria es una injuria tisular, o es una injuria vascular, o es de gran tamaño, van a participar diferentes procesos. Entonces, generalmente lo primero que ocurre es lo que se denomina una fase vascular, que es la vasoconstricción de los vasos sanguíneos como un mecanismo reflejo, digamos, para impedir la pérdida súbita o excesiva de sangre, ¿sí? Entonces es como que un procedimiento que ayuda a que la pérdida de sangre sea más lenta o mínima, ¿sí? Luego ocurre la formación del tapón de plaquetas o pasamos a lo que sería la fase plaquetaria, ¿sí? Hasta aquí llegamos cuando las injurias son pequeñas o prácticamente imperceptibles. Es una fase que generalmente toma 1 a 2 minutos en desarrollarse y formar el tapón de plaquetas y parar la hemorragia, siempre y cuando las injurias sean pequeñitas, digamos. Y ya cuando hablamos de injurias o heridas más grandes o de considerable tamaño, sí o sí se va a activar todo lo que sea la fase de coagulación plasmática. Entonces, la idea es ir viendo un poquito cada uno de estos procesos. En cuanto a los mecanismos hemostáticos, ¿sí? También vemos en este gráfico que me pareció adecuado para mostrarles los distintos mecanismos. Tenemos la lesión en el vaso sanguíneo que lleva a dos procesos generalmente. Primero, la extravasación de glóbulos rojos hacia los intersticios o hacia el externo, hasta al exterior del organismo, y la, digamos, expresión de células o filamentos, como pueden ser filamentos de colágeno, hacia el interior de la pared vascular que va a generar, digamos, la activación de muchos procesos. Entonces, al encontrarse esas dos situaciones y al captarse a nivel del intersticio esta eliminación de glóbulos rojos o pérdidas de sangre, se activa en primer medida el espasmo vascular, ¿sí? Que es la vasoconstricción, como se ve acá, ¿sí? Y para disminuir este flujo sanguíneo. Conjuntamente se van a ir activando las plaquetas que se encuentran en su circulación cercanas para formar lo que se conoce como tapón plaquetario, ¿sí? Que sería la fase plaquetaria. Y por último, lo que se va a ocurrir es que se va a activar a medida de que estas plaquetas vayan activándose, van a ir reclutando sistemas de coagulación diversos para poder formar una red de fibrina acá que forme un coágulo, ¿sí? Para parar la hemorragia. Entonces, forma una malla de fibrina que estabiliza este coágulo y que da por finalizado, digamos, la pérdida de sangre de dicho vaso sanguíneo. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el espasmo vascular, ¿sí? En este caso, vamos a considerar espasmo vascular al estrechamiento súbito y breve de un vaso sanguíneo. Se reduce temporalmente el flujo de sangre porque esto es obviamente reversible y tarda, digamos, unos segundos a minutos dependiendo de la gravedad de la injuria, ¿sí? Y generalmente es un espasmo que se dice miógeno local
porque los vasos nerviosos, digamos, que van a desencadenar este reflejo es miogénico, digamos, y todo lo que sean factores humorales locales, ¿sí? De estos tejidos. Al ser un reflejo, ¿sí? Cabe destacar que se complementa o se realiza, ustedes lo van a ver más adelante, a nivel de la médula espinal, ¿sí? El nervio que manda la señal no la manda hasta el cerebro en donde se procede, digamos, a una respuesta consciente local, sino que al llegar a las vías, por la vía aferente hasta la médula espinal, se genera un reflejo o una respuesta prácticamente al mismo tiempo, ¿sí? No tarda nada, con esta respuesta de la vasoconstricción y de manera inconsciente. Es por eso que se llama reflejo, ¿sí? Nosotros no lo controlamos a voluntad. No decimos, oh, necesito vasocontraer este vaso, ¿sí? Es una respuesta de segundos y es un reflejo del miógeno, ¿sí? Y bueno, lo otro que ocurre, que es importante a nivel plaquetario que ya vamos a ver, es la liberación de estos activadores, como ya dijimos, humorales, que son tromboxanos, prostaglandinas, leucotrienos, que van a ayudar a activar todo el sistema de coagulación. Para empezar a pasar, digamos, desde este pamo vacular a la fase plaquetaria, tenemos que conocer un poco las plaquetas. No hemos visto, digamos, mucho de plaquetas en la unidad anterior porque nos centramos un poco más en lo que eran glóbulos rojos y glóbulos blancos. Ahora le llegó el turno a las plaquetas. Generalmente son discos, ¿sí? Generalmente salen a circulación como discos planos, ¿sí? Circulares, diminutos, tienen entre 1 y 4 micrómetros. Obviamente estas son imágenes de un microscopio electrónico de barrido, no lo van a ver en un microscopio electrónico óptico, digamos así, cuando tengamos la oportunidad de verlo en microscopio óptico. Proviene de la serie de megacariocitos, que ustedes saben, son compuestos, o esto sí lo vimos en hematopoiesis, va aumentando el tamaño, es una sola célula, que generalmente no se divide como las otras, y va a liberar esos pedacitos de citoplasma rodeados de membrana, ¿sí? Entonces, en mucha cantidad, los valores normales, esto es sacado nuevamente, la bibliografía es del Guyton, entre 150.000 y 300.000 plaquetas o células por milímetro cúbico o mililitro, que es lo mismo, ¿sí? Van a haber variaciones de rangos normales de acuerdo a la bibliografía. A mí me gusta considerar por ahí de entre 200 y 400, ¿sí? Plaquetas por mililitro, ¿sí? Tienen una sobrevida de 8 a 10 a 12 días nada más, o sea, viven mucho menos que los glóbulos rojos, y son eliminadas en el vaso junto con los glóbulos rojos también. Acuérdense que el vaso genera como una red, digamos, en donde va controlando, y todo lo que sea deforme, viejo o con algún problema a la hora de circular, es captado por los macrófagos ahí y es eliminado, ¿sí? Se mueve a partir de movimientos ameboides. ¿Qué es lo importante de su estructura? Que en su membrana celular tiene dos componentes importantes. Las glucoproteínas, que van a evitar la adherencia al endotelio normal, ¿sí? Esto hace que puedan circular sin formar trombos en el sistema circulatorio normal, y fosfolípidos, que los fosfolípidos van a generar una especial activación en todo lo que sea las fases de coagulación. Entonces es importante tenerlas en su membrana, ¿sí? Otra cosa importante, viendo ahora de plaquetas el interior de la misma, su citoplasma cuenta con una serie de moléculas de actinas y miosinas que son muy similares a las estructuras musculares que ustedes ven, contráctiles, y que obviamente cumplen la misma función. Al generarse una contracción de la plaqueta, libera al exterior o a la circulación todo lo que pueda llegar a tener contenido en vesículas, ¿sí? Como por ejemplo calcio. Fíjense que al tener el retículo endoplásmico y el Golgi van a generar reservas o vesículas de calcio importantes, tiene mitocondrias que van a generar
con enzimas, ya sea mitocondriales, van a generar bastante ATP y enzimas citoplasmáticas también, que van a generar ADP, que son nucleótidos trifosfatados, que son fuente, sobre todo es fuente de energía para las reacciones, y el ADP tiene otra función especial que ya vamos a ver. Otras enzimas citoplasmáticas como las prostaglandinas y factores estabilizadores de fibrina y factores de crecimiento. Dijimos que son útiles, digamos, porque ya vamos a ver más adelante, la fibrina es la encargada de formar la red de la fase de coagulación. Entonces es necesario que la plaqueta tenga un estabilizador de esa fibrina que ayude a formar un coágulo estable. Y también factores de crecimiento, ya que llevado a injurias de mayor tamaño, estas plaquetas van a liberar el factor de crecimiento que va a tardar un tiempo, pero que va a indicar al tejido conectivo a que genere, ¿sí?, tejido fibroso y tejido conectivo nuevo para poder subsanar esa injuria y volver el tejido a la normalidad, ¿sí? Entonces, todos esos factores son importantes. ¿Cómo se produce el tapón plaquetario? ¿Sí? Dijimos que las plaquetas van a detectar o que van a contactar con la superficie dañada. Generalmente lo que hacen es detectar estas fibras de colágeno que se rompen y que se expresan en la circulación. Y dijimos que se secretan como círculos discoideos, planos. Cuando estas se activan van a cambiar de forma, van a aumentar su tamaño, se van a expandir y van a formar bastantes pseudópodos de manera irregular, por lo cual esas proteínas, esos pseudópodos le van a permitir adherencia a esas fibras de colágeno ahí en el lugar de la adhesión. Se van a generar o se van a activar todos estos movimientos contráctiles de actina y miosina, liberando todos los factores de los gránulos que vimos recién. Entonces, se van a liberar tromboxanos, ¿sí? Va a haber segregación de ADP, tromboxanos, que van a activar a todas las plaquetas que están cercanas, también adhiriéndolas. La adherencia, dijimos, son a las fibras del colágeno, al tejido vascular y a un factor de von Willebrand, que también es un factor importante a la hora de la coagulación, ya lo van a ver ustedes, y que si este no estuviera, se generan bastantes patologías asociadas con esta formación del tapón plaquetario y por ende tendríamos mayormente hematomas, petequias, ¿sí? Fisiopatología que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, se unen todas, se adhieren a estos factores y segregan con estas proteínas contráctiles ADP y tromboxano. ¿Sí? Dijimos que el ADP y el tromboxano van a actuar sobre las plaquetas para volver a adherirlas, ¿sí? Y es como generar un círculo vicioso hasta que se forme un buen tapón plaquetario. Ahí tienen los gráficos como para observar el daño, ¿sí? Esta sería la expresión de colágeno conjunta con la sangre que va saliendo, digamos, la sangre que sale es la que va a dar el impulso para la vasoconstricción y el colágeno que se expresa es el que va a activar a las plaquetas, si se quiere, de alguna forma. Ahí tienen la vasoconstricción, ¿sí? Ya tienen las primeras plaquetitas o las primeras componentes que van a ir adhiriéndose al colágeno, ahí se adhieren más, ¿ves? Todas las plaquetas para generar este tapón plaquetario, se activan, ven, cambian de forma y expresan todo lo que sean calcios, tromboxanos. Los tromboxanos a nivel vascular van a ser los que son encargados de generar esta constricción un poco más fuerte y sostenida en el tiempo, ¿sí? Y luego se forma el tapón o se activa la fase de coagulación. Acá lo que tenemos es la última fase, que es la formación del tapón, ¿sí? Que es la fase común. Tenemos, por ejemplo, para que ustedes vean, los fosfolípidos, que dijimos que eran necesarios tenerlos en la superficie de las plaquetas, más el calcio que se libera, más unos factores acá que figuran como en números romanos, ¿sí? En donde el factor 5 y el factor 3 van a generar como una conversión o como una convertasa que va a activar a este factor 10 a factor 10 activado o activador de la protrombina, se llama al factor 10 activado. Este
factor 10 activado va a activar a la protrombina a que pase a trombina y la trombina activa al fibrinógeno que pase a fibrina. De esta forma se forma una red de fibrina que es la encargada de estabilizar el tapón de plaquetas en este momento, ¿sí? Ahí se forma, ven, la red de fibrina, que además capta o tiene en su interior plaquetas, puede tener algún glóbulo rojo, tiene varias cuestiones, pero es estable, la vasodilatación se revierte, ¿sí? Y entonces, como cuadro general, dependiendo de la gravedad del daño, este proceso puede ocurrir de manera más rápida si es grave, o sea, si es bastante grave o grande la injuria, a los 15 o 20 segundos ya se está activando la fase de coagulación, mientras que si no es tan grave o perceptible, tarda hasta 2 minutos en parar el sangrado porque se activa todo de manera lenta y se activa poco nuestro sistema plaquetario porque no es bueno tampoco activar y generar muchos coágulos, porque sabemos que los coágulos pueden generar después trombos que viajen por nuestra circulación. Se liberan todas estas sustancias que dijimos, los tromboxanos, las trombinas, las ADP, la serotonina, ¿sí? Generan la adherencia plaquetaria al endotelio vascular, la agregación plaquetaria, que el tapón plaquetario sería, y la formación de coágulo posterior, ¿sí? Entonces, los mecanismos de coagulación van a constar de varias teorías. Tenemos una teoría básica que dice que este sistema de coagulación está compuesto por alrededor de sus 50 sustancias, ¿sí? Van a depender generalmente de las interacciones que haya entre los procoagulantes y los anticoagulantes. Es decir, de estas sustancias hay muchas que se van a considerar anticoagulantes y otras como pro. Y siempre se mantienen en equilibrio. Entonces, cuando el torrente sanguíneo fluye sin ningún problema, es porque hay más anticoagulantes que procoagulantes. Y cuando se ingiere o se produce un daño, ya sea tisular o vascular, los anticoagulantes pasan a ser menores, es decir, los procoagulantes se expresan, aumentan en su concentración y se rompe este equilibrio. Entonces, localmente se desencadenan los mecanismos de coagulación. Cuando hablamos de mecanismo general, o sea, les voy a hablar del mecanismo general y después vamos a hablar de lo que sean las diferentes puertas de activación. Porque si lo podemos comparar a lo que sea factores o cascada, por ejemplo, del complemento, sabemos que tenemos un mismo mecanismo general, un mismo objetivo, que en este caso es la formación de coágulo, así como el complemento a la formación del complejo MAP, pero distintas formas de activar a este complejo. ¿Por qué? Porque cumplen las mismas funciones. Si tenemos algún déficit de alguna de la vía de activación del complemento, hay otra que se está activando y cumple así su misma función. Lo mismo pasa aquí. Si tenemos algún déficit en algún factor de coagulación o déficit de plaquetas, vamos a tener, digamos, que remontarlo del lado que se pueda. Entonces, a manera general tenemos la ruptura del vaso, supongan, ¿sí? Que esto va a desencadenar toda la fase plaquetaria, la fase de espasmo vascular y una cascada de reacciones químicas, ¿sí? Que van a dar como resultado al final de todo la activación de protrombina, ¿sí? Ustedes lo vieron acá, esta sería la activación de protrombina. Y esta es una de las vías de activación que ya vamos a ver, pero como vía final la resume como factores o reacciones químicas, ¿sí? Entonces, se produce este factor activador de protrombina y este factor activador va a activar a la protrombina a trombina, ¿sí? Que sería un factor activado. La trombina va a ir a activar al fibrinógeno a fibrina, que era lo que yo les conté recién, y la fibrina es la que va a generar la formación de un entramado de fibras que va a estabilizar al coágulo y generar, digamos, o subsanar la lesión hasta que el tejido nuevo se repare. ¿Sí? Entonces, aquí tienen un poquito de lo que es fibrinógeno y fibrina. El fibrinógeno es una
molécula de alto peso molecular, proteica, como ustedes la pueden ver acá, circula en el plasma y tiene un valor normal entre los 100 y los 700 miligramos por decilitro. Esto también son valores desde el punto de vista del Guyton, o sea que pueden variar, ¿sí? Lo que tienen importante acá es que el fibrinógeno se forma en el hígado, ¿sí? Y entonces cuando ustedes tengan hepatopatías o algún problema a nivel hepático, en ocasiones se van a disminuir estas concentraciones y va a ser difícil formar un trombo estable de fibrina, por lo cual la persona suele cursar enfermedades con petequias, moretones varios, ¿sí? Siempre hay un déficit en algún punto y puede ser de desfibrinógeno, ¿sí? Debido al gran tamaño que tiene, generalmente el fibrinógeno no se encuentra en líquidos intersticiales, salvo que haya algún proceso de coagulación en ese momento, en donde ahí sí se filtran cantidades suficientes de este fibrinógeno como para coagular a diferentes niveles, ¿sí? Bien, entonces, ahora tenemos el problema de las vías de activación. Tienen otro cuadrito similar a lo que era en su momento complemento, ¿sí? Pero ahora es coagulación. Lo que habíamos visto como mecanismo general resumía que las vías de activación daban como resultado este activador de la protrombina. ¿Sí? Acá tenemos la protrombina que se activa trombina. Entonces, por estas dos vías vamos a generar este activador de protrombina que era nuestro factor 10 más un factor 5, ¿sí? Más calcio, más fosfolípidos, más todas esas cosillas que van a ser útiles en todos los cuadros. En este cuadro no están, en el que sigue se los puse. ¿Sí? De ahí la trombina activaba el fibrinógeno fibrina, que fíjense tiene números aquí al costado en romano, porque la trombina sería nuestro factor 2 activado, la protrombina es el factor 2 solito, y siempre que vean la A es porque el factor está activado, ¿sí? Es una cascada proteolítica, igual que la cascada de complemento, el fibrinógeno es el factor 1, pasa a fibrina, 1 activado, y esta fibrina es la que va a generar un coágulo de fibrina entrecruzada junto con una activación posterior del factor 13 a 13 activado, ¿sí? Esto es lo que se conoce como vía común, ¿sí? Es decir, si hay un déficit de trombina, de fibrina, ¿sí? Las dos, no importa por qué vía se active, va a haber problemas en este sector para formar el coágulo estable y entonces sí va a haber problemas de coagulación. En cambio, si el déficit es de algún factor solo de esta vía, se puede activar a la coagulación por esta vía y se esperaría que la coagulación de la persona que estamos viendo estaría normal, ¿sí? Esas son cosas a tener en cuenta. No voy a explayarme mucho en esto, solo quiero que vean, digamos que existen dos vías, una vía de activación tisular o vía extrínseca se llama, si la van a encontrar, y una vía de activación por contacto o intrínseca, ¿sí? La intrínseca es un poco más larga, es la que todavía no habíamos visto, se activa al encontrarse la superficie dañada, eso que nosotros dijimos hoy al comienzo, y el primer factor que se activa es el 12, que pasa al 12 activado, este 12 activado activa al 11, ¿sí? Este 11 activado activa al 9, y el 9 activado activa al 10. Y el 10 activado forma parte de nuestra convertasa ya en nuestro sistema común y desencadena nuestra formación de coágulos. De la misma forma, la vía extrínseca se va a activar por algún trauma o por alguna superficie dañada que expone estas fibras de colágeno que vimos, y el factor 7 va a activarse a factor 7 activado, y el factor 7 activado junto con este factor tisular va a activar directamente a nuestro factor 10 a 10 activado. Entonces, esta vía es como más cortita, depende de menos factores, ¿sí? A su vez, cuando se producen las primeras moléculas de trombina, esta trombina genera como un feedback positivo, es decir, amplifica la señal, como me gusta decir a mí. ¿Por qué? Porque activa a más factor 8 y el factor 8 se activa
ha activado y vuelve a producir más factor 10, también activa el factor 5 para que pase a 5 activado y forme esto, y de esta manera se active o se aumente la cantidad de trombina. Lo mismo hace con el factor 11, ¿sí? Y con la trombomodulina aquí. Y obviamente en la vía común también al factor 13 acá. Entonces, una vez que se producen estas primeras moléculas de trombina, se genera como una segunda vuelta en donde se produce la explosión de grandes cantidades de trombina que activan a grandes cantidades de fibrina para la formación de un trombo. Y hay que tener cuidado porque estas cascadas, dijimos, empiezan a producir y si se producen en masa, pueden generar trombos que no queden fijos a la estructura del vaso, que es lo que queremos parar o lo que queremos reparar, sino que se generen como émbolos que circulen y que puedan producir mayores problemas. Entonces también, a su vez, se desencadena otro sistema que es el de inhibidor. Fíjense que acá tenemos un factor inhibidor del tejido del factor tisular, ¿sí? Tenemos una antitrombina, así como tenemos una trombina que va a inhibir a la trombina y que va a inhibir al factor 10 directamente. Tenemos una proteína C activada que se forma con una proteína C más una proteína S, que es otro sistema, que lo van a ver también, que inhibe estas convertasas, ¿sí? Y de esta manera es como todo la red, digamos, de coagulación se encuentra de manera dinámica, en equilibrio, y rompe su equilibrio cuando hay alguna señal fuerte de activación, ¿sí? De esta forma, acá tienen otro cuadrito, es un poquito más viejo, pero por ejemplo tiene incorporado los fosfolípidos y los calcios a los distintos niveles en los que se utiliza, tiene señalizada la vía extrínseca y la vía intrínseca, la vía común, que es lo que habíamos dicho a partir del factor 10 activado, que activa la protrombina-trombina, que activa el fibrinógeno-fibrina, y que esta fibrina es la que forma el polímero de fibrina final, ¿sí? Estas vías, aquí no se encuentran las inhibiciones, pero tienen los complejos para mirar, para seguir repasando. Me gustó porque tiene, digamos, diferenciados los colores que por ahí se les puede hacer un poquito más fácil, ¿sí? Esto lo voy a dejar para que lo vean bien, ¿sí? Aquí tienen, por ejemplo, les puse dos tablas para poner todos los factores, para que no se nos amontone todo tan chiquito en una. Fíjense el número romano del factor, el nombre, ¿sí? Fibrinógeno, protrombina, tromboplastina tisular, ¿sí? Este es un cofactor, y la función que realiza junto con la vía en la que se encuentra, ¿sí? Entonces, el factor 4 es el calcio, tiene una función de cofactor especial y tanto activa o se encuentra participando de las vías extrínsecas, intrínsecas y comunes, ¿sí? Entonces, el calcio es necesario en todas las vías. Sobre todo los que actúen a nivel de la vía común, es como que son reactivos limitantes, ¿sí? Porque si hay alguna disminución de estos factores, se inhiben todas las vías y se inhibe todo el proceso de coagulación, ¿sí? Fíjense, ahí tienen el factor 7, se llama factor antihemofílico A, ¿sí? Que es un cofactor que actúa solo perdón, este es el factor 8 antihemofílico, porque obviamente cuando no tenemos al factor 8 se desencadena la enfermedad genética que ustedes conocen como hemofilia. Puse 2 veces, perdón, el factor 7, pero este es el factor 8, chicos, ¿sí? Por favor, lo van a ver igual en la bibliografía. Acá tienen otra tablita que tiene los factores más altos, ¿sí? El factor 9, el factor 10, el factor 11, el 12. Generalmente estos van a influir todos en la vía intrínseca, ¿ven? Junto con el 10, que es el de la vía común, y el estabilizador de la fibrina, ¿sí? Entonces, esto lo dejo para que ustedes lo miren. Dijimos que lo vamos a analizar con tiempo y qué pasa una vez que se forma nuestro coágulo sanguíneo, ¿sí? Generalmente hay dos opciones, ¿sí? O que se invada ese coágulo de fibrina o esa red por fibroblastos, ¿sí?
o que se diluya el coágulo, ¿sí? Entonces, estas opciones varían dependiendo de los tiempos, dependiendo de los tamaños. Generalmente, si las injurias son pequeñas, lo que se hace generalmente es una invasión nomás de fibroblastos a ese trombo que queda ahí o a esa red, ¿sí? Y ocurre unas cuantas horas tras la formación del coágulo, o sea que esto es un mecanismo más lento. Dijimos que estaban plaquetas ahí que movían o que liberaban nuestro factor de crecimiento y estos fibroblastos van a generar la formación de tejido fibroso, ¿sí? Sobre esa injuria ahí en el mismo tampón o invadiendo ese tapón de plaquetas y de fibrina, formando tejido fibroso que lleva de 1 a 2 semanas, ¿sí? Eso es si la injuria es pequeña. Ahora, cuando las injurias son un poco más grandes y se producen coágulos mucho de mayor tamaño, generalmente la opción es disolver el coágulo. Y para la disolución del coágulo se generan la liberación de otros componentes, ¿sí? Para eso existe la plasmina, ¿sí? Tisular, que es liberada por el endotelio, ¿sí? Obviamente es liberado como un plasminógeno que se va a activar a plasmina. Y esa plasmina tiene la función de digerir a la fibrina, ¿sí? Digerir a la fibrina, al fibrinógeno y a todos los factores de coagulación. Es decir, que va a empezar a disolverse el coágulo. Y ahí también puede haber problemas porque son coágulos grandes, de mayor tamaño, y cuando se empiezan a disolver, se empiezan a formar pedacitos o bocaditos de estos coágulos que si son liberados a circulación, forman como si fuese un émbolo, ¿sí? Y esos émbolos pueden generar problemas otra vez, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se va a hacer una vez que ocurre el coágulo? ¿Cómo se prosigue? ¿Sí? Tenemos todos estos procesos que pueden ocurrir a la hora de proseguir con el coágulo o de seguir con esto. ¿Sí? Las características, ¿sí? Para la prevención habitual del coágulo, por ejemplo, es la tersura del endotelio. Si tenemos un endotelio suave, que no tiene placas de ateroma, que no tiene ninguna expresión de fibras, ¿sí? O de adherencias extrañas en nuestra fibra, se evita la coagulación porque no se va a activar, digamos, la vía intrínseca, ¿sí? Otra de las actividades que se tienen que considerar es la trombomodulina, esta que ya la habíamos hablado. Esta trombomodulina se puede unir y activa a la proteína C. La proteína C es un reactante de fase aguda que también circula por el plasma, que también son todas estas de síntesis hepáticas. Y la función de la proteína C es la de, por ejemplo, inactivar al factor 5 activado, que está en la convertasa del complejo común, y al factor 8 activado, que es el factor hemofílico, el antihemofílico, ¿sí? Entonces, inhibe a uno de la vía común y a uno de la vía intrínseca, ¿sí? De esa manera vamos a ir parando esta gran cascada de coagulación. Y lo que ocurre con el glucocáliz del endotelio, que también hacemos, si el endotelio está sano, presenta un glucocáliz extenso que repele a todo lo que sea plaquetas, ¿sí? Y a todo lo que sea factores de la coagulación. Entonces, estas cuestiones están presentes en el equilibrio, ¿sí? Cuando se produce un daño de este endotelio, va a haber pérdida de la tersura, ¿sí? Va a haber pérdida de este glucocáliz que sale, ¿sí? Va a haber pérdida de esta trombomodulina, va a haber activación de las plaquetas y obviamente del factor 12 y todo esto va a llevar a que si el factor 12 y las plaquetas tienen contacto con el colágeno subendotelial, se va a producir aún una activación más poderosa. Hasta aquí, si el daño endotelial es solo a nivel de los vasos y no expresa el colágeno endotelial, queda, digamos, hasta la fase de tapón plaquetario. Y si es más profundo el corte, se activa
esta formación de coágulo que es un poco más poderosa, ¿sí? Y todo lo que conlleva. Un poquito de anticoagulantes para que veamos los anticoagulantes conocidos, la fibrina y la antitrombina 3, ¿sí? Lo que van a generar es la fibrina, puede activar todo lo que sea las fibras de fibrina de coagulación que se pueden digerir, y la antitrombina 3 o factor antitrombina, heparina, que es una alfa modulina, ¿sí? Globulina, perdón. Entonces, generalmente, este coágulo, ¿sí? Se encuentra en un 85 o 90% formado por esta trombina, que es absorbido así por las fibras de fibrina, ¿sí? La fibrina como que puede llegar a disolver, y la fibrina evita la diseminación de toda la protrombina para otros sectores. Ahora, cuando esto no es suficiente, la antitrombina 3 es la que tiene que bloquear ese efecto de la trombina sobre el fibrinógeno para que la fibrina no se produzca más, ¿sí? Cuando ya la fibrina no alcanza en estas condiciones. Y por ende, este último proceso, ¿sí? De la trombina tarda un poquito más, entre 12 a 20 minutos, ¿sí? Ya que entonces las fibras de fibrina van a atrapar o van a absorber a la trombina. Y luego tenemos a la heparina, ¿sí? La heparina es otro anticoagulante, ¿sí? Que se producen en muchas células del cuerpo humano, se forma generalmente en lo que son mastocitos, ¿sí? Producidas en mastocitos, mayormente localizados en distintos basófilos en el tejido conjuntivo también, o de basófilos en el plasma. Estos son los menos, obviamente. Se encuentran abundantes en hígado y en pulmones, ¿sí? Para no generar coágulos de sangre a ese nivel, porque obstruiría todo lo que sea la respiración, ¿sí? Se encuentran en baja concentración en sangre, es un polisacárido conjugado de carga negativa, ¿sí? Y al combinarse con esta antitrombina 3, van a parar todo la cascada de coagulación, ¿sí? Tiene una eficacia entre 100 y 1000 de poder, digamos, es decir, que es muy poderosa a bajas o a muy bajas dosis, ¿sí? Y lo que hace es promover la eliminación de esta trombina junto con la antitrombina y eliminar a todos los otros factores, generalmente de la vía intrínseca, es decir, factor 12, 11, 10 y 9. Bueno, el 10 es de la vía común. O sea que tiene una importancia al ser tratados. Hay pacientes que son anticoagulados con heparina, en donde va a inhibir más a la vía intrínseca que a la extrínseca, ¿sí? Algo de hemofilias, que era lo que yo les había contado del factor 8, que recuerden estaba mal en el cuadrito, es factor 8, no factor 7. ¿Sí? Un defecto de la coagulación, ¿sí? Va a cursar generalmente con la deficiencia de alguno de los factores. En este caso, si el que se encuentra en déficit es el factor 8, se produce una hemofilia de tipo A. Y si es el factor 11, se produce una hemofilia que es un poquito menos grave de tipo B, ¿sí? En la población se presenta muy poco, fíjense, entre 1 y 6.000 casos de la hemofilia A y entre 1 y 30.000 casos de la hemofilia B. O sea, aún es más rara la hemofilia B. La que se ve en varias concentraciones o en casos raros es la A, la que podemos llegar a ver o que ustedes la van a apreciar en algún momento, ¿sí? Y como no se encuentra, dijimos, uno de los epítopes esenciales de la cadena intrínseca de la coagulación va a haber
problemas a la hora de la formación de estos tapones, ¿sí? Y por ende de la coagulación en sí. Las hemofilias generalmente son, dijimos que son proteínas que se sintetizan de manera hepática y que están ligados al cromosoma X, ¿sí? Entonces, van a tener, digamos, dimorfismo eh, sexual sería, en realidad es como que va a haber, digamos, mayor probabilidad de hombres con hemofilia. Fíjense, ahí les puse, digamos, los distintos entrecruzamientos genéticos que puede haber, ¿sí? Generalmente la población es normal, entre el 60 y el 200% de la actividad del factor. ¿Sí? Se va a considerar una hemofilia leve cuando tenga una formación o una actividad de este factor entre un 5 y un 25%, es decir, algo se forme, pero no todo, que esos casos por ahí no se detectan tanto o pasan desapercibidos, porque son, por ejemplo, mujeres que son portadoras, que entonces tienen un gen dañado, ¿sí? Y el otro gen sí sintetiza algo de este factor, mientras que cuando son hombres, al no tener en el cromosoma o el gen en el cromosoma Y, van a ser hemofílicos y van a estar generalmente en hemofilias moderadas a graves, ¿sí? Eso le dejo para que más o menos lo vean un poco. Algunas complicaciones a nivel de la clínica de lo que serían las enfermedades hemofílicas. Se pueden producir estas hemartrosis, ¿sí? Totalmente sujetadas o sugeridas a estas evoluciones de sangrado. Se pueden producir síntomas menos complicados, como una gingivurragia, pero hematomas, ¿sí? Esquimosis, piel frágil, epistaxis, o algunas un poco más graves como los esputos sanguinolentos que tienden a asustar más y digamos la hemartrosis que son complicaciones bastante más graves. Otra de las fisiopatologías que podemos tener es tener bajas las plaquetas, es decir, tener una trombocitopenia. Acabamos de ver en nuestro sistema de coagulación que es muy importante para nosotros en la formación principal o al comienzo de la hemostasia, de tenerlo con un buen número de plaquetas. Estas van a activar a todo lo que sería el sistema de coagulación. Entonces, cuando se encuentran disminuidas, generalmente menor a 100.000 o menor a 150.000, ya lo pueden considerar, se van a complicar o se van a presentar toda esta serie de sintomatología y, ojo, tenemos que tener en cuenta por qué hay que descartar, digamos, la hemofilia, pero esto se ve muy rápido, digamos, un dato que ustedes lo piden en un hemograma con recuento de plaquetas, ¿sí? O piden directamente recuento de plaquetas solo, se hace casi en todos los laboratorios de la zona, entonces van a tener rápido el diagnóstico de esto y de acuerdo a esta sintomatología, digamos, ¿sí? Que es similar a la de la hemofilia. ¿Sí? En presencia de cantidades muy bajas, ¿sí? También van a tener problemas a nivel circulatorio, ¿sí? Tienen personas con tendencia a sangrar y obviamente todo esto se alivia o el tratamiento estándar es una transfusión de sangre completa o si no es posible la transferencia de sangre completa o el trasplante de sangre fresca, agregados plaquetarios o plasmas, ¿sí? O plasmas ricos en plaquetas, se hace una transfusión de eso y rápidamente todas estas afecciones, si no son irreversibles, porque llega un punto que estas faltas de circulación generan necrosis que son irreversibles, que no se puede ya tratar, salvo esas circunstancias, un trasplante mejora mucho las situaciones, digamos, aumentando la circulación, mejorando todas estas aberraciones circulatorias feas, digamos. Y lo otro que tienen que tener en cuenta que son enfermedades
si se quiere, más graves, son estas tromboembólicas que nosotros dijimos. ¿Por qué? Cuando se produce un coágulo normal que se encuentra asociado a un tejido lesionado, que está adherido a un tejido, se forma un trombo, que es lo que nosotros vimos ahora para coagulación normal. ¿Sí? Pero cuando el coágulo se encuentra desprendido o se desprende y fluye por la sangre, se genera un émbolo. Este émbolo es peligroso porque puede ir hacia los vasos más pequeños, como lo están viendo acá, y generar una obstrucción, ¿sí? Produciendo enfermedades muy importantes, ¿sí? Como por ejemplo ser un ACV isquémico, ¿sí? Generar todo lo que sería, a ver si les puse más acá, trombosis, embolias. Fíjense que acá encima tenemos ya la luz del vaso muy pequeña porque tenemos una placa de ateroma y de encima tenemos un émbolo que tapa esto y se pueden producir infartos, tromboembolismos pulmonares, se puede producir. Esto además es súper grave a nivel del tejido cerebral, porque si esto queda sin flujo de sangre por unos pocos minutos, ya se produce muerte del tejido cerebral, ¿sí? Y genera embolia, ¿sí? Los de stroke famosos, los embolismos pulmonares, porque se tapa y no se puede hacer hematosis a nivel pulmonar, ¿sí? O sea que, ay, qué feo que quedó este, pero bueno, no tenía otro para mostrarles. Sí, que también es muy grave o sintomatologías muy diversas presenta, ¿sí? Eh, estos mismos tromboembolismos pueden generarse a nivel de los miembros, generalmente inferiores, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se trata estos? Generalmente se trata con o anticoagulantes o con la liberación de estos factores, ¿sí? Que son trombomoduladores, ¿sí? Los inhibidores de la plasmina tisular, ¿sí? Para que genere la fibrinólisis, es decir, que vaya desintegrando este coágulo, que además, vieron, tiene, digamos, capturados neutrófilos, hematíes, acá están los factores de von Willebrand que les decíamos hoy que generan la adhesión de estas plaquetas, ¿sí? Entonces, la trombomodulina también inhibe la cascada de coagulación y se deben tratar con estos medicamentos o fármacos junto con heparina, ¿sí? Para evitar. La heparina generalmente se trabaja en pacientes cardíacos o los inhibidores como de la warfarina, como la cenocumarol, se tratan en pacientes por ahí coronarios o que son antes de producir o para prevención de un segundo ACV, por ejemplo, ¿sí? Se trabaja mucho con esos fármacos. Fíjense, esta es lo que les decía, trombosis en los miembros, una trombosis femoral, venosa, va a generar la disminución del flujo, ¿sí? Si es venosa, recuerden el retorno de sangre, entonces va a haber fluido de plasma, extravasación, una pierna generalmente les va a quedar mucho más hinchada que la otra, que es la que tiene el coágulo, digamos, o sea, son patologías muy características, ¿sí? Que se pueden producir. Acá era lo que les decía de la heparina, que es lo que generalmente se trata, ¿sí? Depende de las inyecciones, depende de las cantidades, depende del kilo de peso corporal de cada individuo, o sea, que hay que calcular bien, digamos, porque si nos pasamos, vamos a tener un individuo muy anticoagulado, que cualquier golpe, cualquier extracción de sangre, recuerden que por ahí son pacientitos que están internados, entonces no podemos ponérselos a un postquirúrgico, por ejemplo, que necesita coagular, ¿sí? Necesita que tienen vías centrales, o sea que hay que tener cuidado con estos tratamientos. Y los derivados de las cumarinas o las warfarinas o los acenocumaroles, ¿sí? Así que bueno, ¿qué pruebas se realizan desde el laboratorio para hablar de esta coagulación? Estos tres son los que aparecen en el Guyton, nuevamente. ¿Sí? Este tiempo de hemorragia no se usa más, no se
no se utiliza más esto en oreja, es muy doloroso, es cruento, se produce mucho sangrado, así que por favor no lo intenten en sus casas, ¿sí? Por favor. Ya no se usa más, depende mucho, por ejemplo, de la profundidad de la herida, tiene que estar eh, eh, estandarizada, ¿sí? Y del grado de la hipertermia también, porque vieron que los lóbulos ahora en invierno se enfrían y se van a pinchar, se van a generar un dolor y no va a sangrar porque ya está vasocontraído por el frío. O sea, todas esas cuestiones hicieron que este método no se utilice más como método para considerar coagulación. Este tiempo de coagulación sí se usa, no se usa mucho, digamos, pero sí sirve, sí solamente consiste en poner un poquito de sangre extraída en un tubo de ensayo, generalmente de vidrio, porque el vidrio es el que va a activar el sistema plaquetario, sí, se pone 1 centímetro, nada, y se lo pone en baño, sí, a 30 grados era y se lo midra cada 30 segundos, en donde un tiempo normal de coagulación de una persona que está bien, sí, que tiene el 100% de sus factores funcionando, puede variar entre los 6 minutos y los 10 minutos. ¿Sí? Más de 10 minutos ya sería un tiempo de coagulación prolongado y que ya hay que, ojo, hay que mirar, digamos, cómo está el sistema, si puede tener algún factor, cómo están las plaquetas, la fibrina, hay que entrar a mirar todos esos factores. Y el tiempo de protrombina, que es el que se usa para los prequirúrgicos, que es el más usado, digamos, en clínica, que consiste en hacer una extracción de sangre a la que se le añade un anticoagulante en base de citrato. ¿Por qué citrato y por qué no heparina? Porque el citrato funciona como un quelante de calcio, es decir, va a secuestrar todas las moléculas de calcio que hayan en la sangre para evitar así que se activen las cascadas de coagulación, ¿sí? Entonces no se pueda convertir a la protrombina en trombina, ¿sí? Y de esa forma lo podamos hacer también reversible. ¿Por qué? Porque después yo pongo a incubar este plasma que está con citrato, que está sin coagular, y le voy a poner una dosis de calcio, ¿sí? Cuando yo quiero y voy a alargar el timer, digamos, el reloj, y voy a poder contar cuántos segundos tarda en coagularse, ¿sí? Eso en una persona normal es alrededor de los 12 segundos, puede considerarse hasta los 15 segundos, depende de la bibliografía, que es más o menos el 80% de los factores de coagulación activados, digamos, o funcionados. Obviamente recuerden que cualquier hepatopatía, ¿sí? Desde un síndrome colidossiano, una hepatitis, una cirrosis, ¿sí? Va a hacer que se encuentren disminuidos estos factores y entonces este tiempo de protrombina me dé más largo de lo normal, ¿sí? Obviamente también por un exceso de consumos, ¿sí? Si es un paciente que viene de una cirugía muy grande, que se encuentra o que tenía previamente, también sirve, digamos, como control postquirúrgico, porque previamente se hace un tiempo de protrombina que da normal, ¿sí? Mayor, con un porcentaje de los factores de activación o de coagulación entre un 80 y un 100%. Entonces se lo puede meter a quirófano tranquilamente y posteriormente se hace un control, porque más en cirugías grandes las personas van a consumir todos esos factores de coagulación para tratar de subsanar todas las heridas producidas en quirófano, necesarias, pero producidas, y por ende pueden disminuir sus valores de plaquetas, disminuir todos sus factores de coagulación y dar, digamos, un TP o un tiempo de protrombina más largo. Y eso nos ayuda para controlar a nuestro paciente en el estado postoperatorio, ver si es necesario pasarle plaquetas o es necesario hidratarlo o es necesario anticoagularlo si se requiere, digamos. Todo eso se va a ir manejando. Hay otro tiempo, generalmente el tiempo de protrombina se utiliza como medidor de lo que sea mayormente fase
vía extrínseca sería. Entonces hay algunos anticoagulantes, por ejemplo, la heparina, que no modifica mucho este tiempo de protrombina, porque actúa más sobre la vía intrínseca, ¿sí? Pero también, si es muy grande el grado de coagulación, se va a correr porque también influye un poco en la vía común, ¿sí? Hay otro, mide generalmente entonces vía extrínseca. Hay otro tiempo que se utiliza, que lo van a ver como KPTT o tiempo parcial de tromboplastina activada o de Caulin, que genera o mide la vía intrínseca de coagulación. Entonces, no se suele pedir mucho, pero sí se pide para pacientes anticoagulados, ¿sí? Eso les dejo yo para que ustedes lo vayan a mirar y bueno, cualquier duda, estamos en contacto. Ese es el fin de la clase. Hasta luego.